Elena Morales se movía por la habitación 812 como un fantasma entrenado para no dejar rastro. El olor a lavanda y madera pulida del Hotel Reina Cristina era el aire que respiraba, pero no su mundo. Mientras sus manos doblaban con precisión una sábana de 1000 hilos, su mente estaba a kilómetros de distancia, en un pequeño apartamento donde la lista de la compra era más urgente que el lujo a su alrededor. Mentalmente conjugaba verbos en alemán, una disciplina silenciosa para mantener la mente afilada, un escudo contra la monotonía. Ser invisible era su armadura, los huéspedes eran figuras pasajeras, y la regla de oro, transmitida desde su primer día, era clara: ver todo, oír todo, no decir nada. Ella era parte del mobiliario, una pieza funcional y silenciosa, y era exactamente así como se sentía segura, protegida de las complicaciones del mundo al que servía. En el grandioso vestíbulo, el caos era una mancha en la reputación impecable del hotel. Una mujer, con el rostro bañado en mindestens lágrimas, gesticulaba en un francés rápido y desesperado, el sonido de su angustia resonando en el mármol pulido. Gabriel Ponce, el gerente senior con su traje impecable y una sonrisa que no alcanzaba los ojos, intentaba calmarla con un inglés formal e ineficaz, su presencia solo aumentando el pánico de la huésped. Desde el entresuelo, observando la escena con una frialdad cortante, estaba Sebastián Calles, el propietario. Para él, aquello no era un drama humano, sino un fallo operativo, un desorden que necesitaba ser contenido de inmediato. Su rostro era una máscara de desaprobación, y en su mente lo único que importaba era restaurar el orden y el silencio que definían su imperio. Saliendo de un pasillo de servicio con su carrito de limpieza, Elena se detuvo, oculta por la sombra de una gran pilastra. El sonido de aquel francés cargado de pánico la golpeó no como un ruido, sino como una historia clara y dolorosa. La mujer había perdido a su hijo pequeño en la multitud de la calle, enfrente al hotel, y nadie podía entenderla. El corazón de Elena se hundió. Cada fibra de su ser, entrenada para la invisibilidad, le gritaba que retrocediera y desapareciera. Perder aquel empleo significaba poner en riesgo el futuro de sus hermanos. La comida en la mesa era un miedo frío y paralizante, pero entonces miró el rostro de aquella madre, una imagen especular de la desesperación que un día sintió, y las reglas del hotel parecieron pequeñas, insignificantes ante un dolor tan universal. Fue una decisión que duró menos de un segundo, pero que alteró el curso de su vida. Elena respiró hondo, el aire pareciendo denso y pesado, y dio un paso fuera de la sombra. Sintió la mirada sorprendida e irritada de Gabriel Ponce sobre ella, un ardor en la nuca, pero no se detuvo. Ignorando al gerente, se acercó a la mujer en llanto, moviéndose con una calma que no sentía por dentro. Desde arriba, Sebastián Calles se inclinó ligeramente, su curiosidad analítica finalmente despertada por aquella anomalía. Y entonces, en medio de la confusión, la voz de Elena sonó, no alta pero cristalina y firme. «Madame», dijo en un francés perfecto y suave, «respire. Voy a ayudarla a encontrar a su hijo. Dígame su nombre». El efecto fue instantáneo. El llanto de la mujer cesó, reemplazado por un sollozo de puro alivio. Se aferró al brazo de Elena como si fuera un salvavidas, sus ojos fijos en los de ella, finalmente encontrando comprensión, mientras Elena la calmaba, transmitiendo la información al guardia de seguridad más cercano en un español rápido y preciso. La ira en el rostro de Gabriel Ponce se transformaba en una máscara de furia helada. Se sentía expuesto, su autoridad minada ante todos por una de sus subordinadas. En su mente, un pensamiento venenoso se formaba, culpando a Elena por la humillación. ¿Cómo se atrevía? La ruptura del protocolo era tan flagrante que por un momento se preparó para despedirla allí mismo, pero la visión de Sebastián Calles en el entresuelo le hizo
Tragarse las palabras y retroceder, su resentimiento ahora hirviendo en silencio. Desde lo alto, Sebastián no veía un acto de insubordinación, veía eficiencia. En menos de 30 segundos, una camarera de piso había resuelto una crisis que su gerente senior solo empeoraba. No estaba impresionado por la compasión, sino por la competencia cruda e inesperada. Aquel francés no era memorizado, era fluido, natural. Su postura era tranquila, asertiva sin ser agresiva. No era una simple limpiadora, una herramienta de precisión en el lugar equivocado. En su cerebro, que funcionaba como una hoja de cálculo, los números comenzaron a alinearse. Un problema fue identificado y solucionado con un recurso no catalogado. No sintió admiración, sino un súbito y agudo interés estratégico. Discretamente hizo un gesto a su asistente personal, un movimiento casi imperceptible. La orden en su mente era singular y clara. Quiero el expediente completo de esa empleada en mi mesa. Ahora. Con la situación ahora en manos del equipo de seguridad, que actuaba basándose en sus traducciones precisas, Elena sintió una necesidad visceral de desaparecer. Su trabajo allí había terminado. Dio un paso atrás, luego otro, intentando fundirse de nuevo con las sombras de la periferia del vestíbulo. Cada mirada que recibía de otros empleados era como una pequeña aguja, recordándole la regla que había roto. El miedo, ahora que la adrenalina había bajado, era una ola helada en su estómago. No pensaba en lo que había hecho bien, sino en lo que había hecho mal, según el manual del empleado. Su mente acelerada solo podía proyectar el peor escenario: una llamada al despacho de Gabriel, el despido humillante y la terrible conversación que tendría que tener con sus hermanos. Pero la invisibilidad ya no era una opción. Un grito de alegría cortó la tensión del ambiente. Uno de los guardias apareció en la entrada principal, de la mano de un niño asustado, pero ileso. La madre corrió hacia él, en una escena de alivio tan intensa que hizo que todos a su alrededor se detuvieran a mirar. Y entonces, con su hijo seguro en sus brazos, la mujer se giró, buscó a Elena con la mirada y, ignorando a todos, caminó hacia ella y la abrazó con fuerza. Gracias, gracias, repetía, la gratitud haciendo que su voz se quebrara. Aquel abrazo era un foco de luz. En ese instante, Elena Morales dejó de ser un fantasma. Era una persona, visible y expuesta, atrapada en el centro del escenario que había pasado toda su vida, evitando. En cuanto la huésped finalmente se apartó, el alivio de Elena duró un parpadeo. Gabriel Ponce estaba de pie justo frente a ella, el cuerpo rígido y una sonrisa que era más una amenaza que un gesto de cortesía. Su voz, cuando habló, fue baja y controlada, pero cargada de una autoridad venenosa que solo ella debía oír. Señorita Morales, su demostración ha sido bastante notable, dijo. La pausa antes de demostración cargada de desprecio. Espéreme en mi despacho. Minutos. En 5. Necesitamos tener una conversación seria sobre los protocolos de este hotel y su lugar dentro de ellos. Cada palabra era un clavo en el ataúd de sus esperanzas. Elena solo pudo asentir, con el estómago revuelto, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies mientras se dirigía hacia el pasillo de la administración. Mientras tanto, en el entresuelo, Sebastián Calles ya se había dado la vuelta. La escena en el vestíbulo ya no le interesaba. La información crucial ya había sido recolectada. Para él, el ego herido de Gabriel era un ruido irrelevante y la gratitud de la huésped, un resultado esperado de un servicio bien ejecutado. Caminaba de regreso a la serenidad de su oficina con un propósito claro en mente. El hotel era un sistema y una de sus piezas había resultado ser mucho más valiosa de lo que su designación sugería.
Eso no era un problema de disciplina, era un problema de asignación de recursos. Al entrar en su santuario minimalista, el expediente de Elena ya estaba sobre su mesa de cristal. Se sentó, el cuero de la silla emitiendo un sonido suave, y abrió la carpeta. El nombre Elena Morales le devolvía la mirada, una simple etiqueta en un mundo de posibilidades que él controlaba. La puerta se abrió y Gabriel entró, cerrándola con un clic que sonó definitivo. Caminó lentamente hasta su silla de cuero, rodeando la mesa sin mirar a Elena, un gesto calculado para aumentar la tensión. Para él, aquel momento era un placer necesario. Veía a la camarera de pie, con la postura tensa, y la imagen alimentaba su ego herido. En su mente no solo estaba lidiando con una insubordinada, estaba restaurando el orden natural del universo del hotel. Planeaba deconstruirla, recordarle que era un engranaje reemplazable en una máquina compleja que él ayudaba a dirigir. Quería ver el arrepentimiento en sus ojos, quería que la lección fuera tan dura que su miedo se convirtiera en una advertencia para todos los demás. Se sentó, unió los dedos sobre la mesa y finalmente la encaró. «Señorita Morales», comenzó con voz falsamente tranquila, «quizás usted no comprenda la compleja estructura de un establecimiento como este. Lo que hizo ahí abajo, aunque pueda parecer un acto de ayuda para un lego, fue un acto de anarquía. Usted socavó a la gerencia, rompió el protocolo y honestamente nos hizo parecer aficionados». Mientras él hablaba, Elena esperaba sentir que el pánico la aplastaba. Y estaba allí, un nudo frío en el estómago. Pero algo más comenzó a suceder. Sus palabras, tan llenas de desprecio y tan lejanas a la verdad de lo que había ocurrido, no la intimidaron. Al contrario, la imagen de aquella madre desesperada volvió a su mente, y una chispa de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo se encendió. Una rabia silenciosa y digna. Él no estaba hablando de reglas, estaba hablando de poder, y ella se dio cuenta de eso con una claridad impactante. En el silencio de su despacho en el último piso, Sebastián hojeaba el expediente de Elena. Era el perfil de una empleada modelo, aunque común, puntual, eficiente en sus tareas, ninguna acción disciplinaria. Una nota sobre la muerte de sus padres y la tutela de sus hermanos menores estaba allí. Un dato que para Sebastián no evocaba pena, sino un indicativo de estabilidad. Necesitaba el trabajo, no era una empleada que crearía problemas. Y entonces lo vio. Al final del formulario de contratación, en el campo habilidades adicionales, una lista escrita a mano. Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, sin certificados, sin diplomas, solo palabras que cualquiera podría escribir. Pero acababa de escuchar la prueba viviente de una de ellas. Aquello no era un farol, era un arsenal de competencias oculto a plena vista, barriendo los pasillos de su hotel. De vuelta en el despacho de Gabriel, el silencio flotaba pesado en el aire tras su discurso. Él esperaba lágrimas, una disculpa tartamudeada. En cambio, Elena levantó la barbilla, un movimiento sutil, pero que lo encambió todo. Lo miró directamente a los ojos y por primera vez él no vio miedo, sino una claridad inquebrantable. «Señor Ponce», dijo, con voz baja pero sin temblar, «entiendo las reglas, pero una madre estaba a punto de sufrir un colapso porque no encontraba a su hijo y nadie la comprendía. Yo solo traduje su dolor. Si nuestro trabajo fundamental no es prestar ayuda en un momento como ese, entonces quizás yo realmente no entienda cuál es mi lugar aquí». La simplicidad y la verdad de aquellas palabras lo golpearon como una ofensa directa. Gabriel abrió la boca para responder, pero no le salió ningún sonido. La camarera no se estaba defendiendo, lo estaba acusando. El rostro de Gabriel Ponce se oscureció, pasando de un blanco de shock a un rojo de pura rabia.
La audacia de ella era increíble. Se inclinó hacia adelante, el cuero de la silla crujiendo en protesta, el poder volviendo a inflar su pecho. Las palabras «recoja sus cosas», «está despedida», ya se formaban en su lengua, listas para ser disparadas como una sentencia final e irrefutable. Aquel sería el final del camino para la insolente camarera. Abrió la boca para pronunciar el despido, para aplastar esa chispa de desafío que veía en sus ojos. Y fue en ese preciso instante cuando sonó el teléfono, un sonido agudo e insistente que rasgó el aire pesado del despacho. El sonido era una intrusión, una ruptura en su guión de poder. Irritado, arrancó el auricular del soporte. «Ponce», gruñó. Al otro lado de la línea, la voz, tranquila y sin emoción, de la asistente personal de Sebastián Calles sonó como el hielo. «Señor Ponce, el señor Calles solicita la presencia de la empleada Elena Morales en su despacho, de inmediato». No era una petición, era una orden. Gabriel se quedó mudo, la sangre desapareciendo de su rostro. Miró a Elena, que observaba la escena sin entender, y el poder que sentía hacía segundos se desintegró por completo. Ya no tenía el control. Alguien muy por encima de él había movido los hilos. Colgó el teléfono lentamente, sin decir una palabra. La furia en sus ojos dio paso a una confusión aturdida. «Vaya», le dijo a Elena, la voz ahora un susurro ronco. «El señor Calles la está esperando». El camino del despacho de Gabriel al de Sebastián fue la caminata más larga de la vida de Elena. La alfombra de la planta ejecutiva parecía amortiguar el sonido de sus pasos, haciendo su viaje espantosamente silencioso. Nunca había estado en esa ala del hotel. Era un mundo diferente, con un aire más enrarecido y una quietud que contrastaba con el ajetreo de su trabajo diario. Su mente, antes afilada por la rabia y la injusticia, ahora estaba invadida por una confusión helada. ¿Por qué la llamaría el dueño del hotel? La lógica no se aplicaba. A la gente como ella no se la convocaba, se la despedía a través de gerentes intermedios. Cada paso la acercaba a un destino que ni siquiera podía imaginar, y el miedo que sentía ahora era mucho más grande y profundo que cualquier cosa que Gabriel Ponce pudiera inspirar. La asistente de Sebastián abrió una pesada puerta de madera oscura y le hizo un gesto para que entrara sin decir una palabra. El despacho era lo opuesto al resto del hotel. No había oro, ni terciopelo, ni opulencia. Era un espacio de cristal, acero y hormigón pulido, dominado por un ventanal que iba del suelo al techo, revelando Barcelona a sus pies. Era frío, funcional y brutalmente silencioso. Sebastián Calles estaba de espaldas a ella, mirando la ciudad. No se giró cuando Elena permaneció de pie cerca de la puerta, sintiéndose pequeña, fuera de lugar, una intrusa en un santuario de poder. El silencio se alargó por un momento que pareció una hora, hasta que finalmente se dio la vuelta. Su rostro era impasible, sus ojos la analizaban no con ira, sino con una curiosidad fría y penetrante. No la invitó a sentarse. En cambio, caminó hacia su mesa, tomó su expediente y lo abrió. No miró los papeles, parecía saber ya lo que contenían. Sus ojos fríos estaban fijos en ella. «Su expediente afirma que habla usted 9 idiomas, señorita Morales», dijo con voz uniforme, sin inflexión alguna. «Lo que necesito saber en este preciso momento es si eso es una hipérbole de una joven ambiciosa intentando conseguir un empleo, o si es la verdad». La pregunta la golpeó de forma inesperada. De todos los escenarios terribles que había imaginado, un interrogatorio sobre sus habilidades nunca fue uno de ellos. El miedo dio paso a una confusión apabullante. No, estaba allí para ser despedida, estaba allí para ser verificada. Elena tragó saliva, con la boca repentinamente seca. La honestidad era lo único que le quedaba. «Es la verdad, señor», respondió. Su voz apenas un susurro, pero firme.
Sebastián la miró fijamente durante un largo segundo y luego, sin previo aviso, cambió del español a un alemán impecable. Und warum wurde eine so wertvolle Fähigkeit nie gemeldet oder genutzt? ¿Y por qué una habilidad tan valiosa nunca fue reportada o utilizada? El cerebro de Elena reaccionó antes de que pudiera pensar. Las palabras fluyeron de ella con una naturalidad que la sorprendió. Weil niemand gefragt hat, Herr Kalles, respondió en el mismo alemán perfecto. Ich wurde angestellt, zu putzen. Porque nadie preguntó nunca, señor Calles. Fui contratada para limpiar. En ese instante, el abismo entre ellos disminuyó. Ya no era una camarera asustada, era una experta respondiendo a una pregunta en su campo de dominio. Un silencio. Flotó en el aire por un momento. Sebastián Calles no sonrió, su expresión no se alteró, pero Elena pudo sentir un cambio en la atmósfera. La evaluación había terminado. Caminó de regreso a su mesa y cerró el expediente con un sonido suave y definitivo. Luego volvió a hablar en español. El tono ahora era el de un cirujano anunciando un diagnóstico final y sin emoción. Entiendo. Señorita Morales, gracias por su honestidad, dijo. Considerando los eventos de hoy y esta nueva información, sus responsabilidades en el departamento de pisos quedan permanentemente terminadas con efecto inmediato. La frase la golpeó como un golpe físico. El aire se le escapó de los pulmones. Era eso, el final. Sus peores miedos se habían hecho realidad de la forma más extraña posible. Mientras la mente de Elena entraba en barrena, imaginando cómo les diría a sus hermanos que estaba sin trabajo, la voz de Sebastián cortó sus pensamientos, continuando sin pausa. No está siendo despedida, aclaró, corrigiera un pequeño error de cálculo. Está siendo ascendida. He creado un nuevo puesto para usted, enlace de huéspedes internacionales. Su única responsabilidad será actuar como punto de contacto directo para nuestra clientela de élite extranjera, resolviendo problemas que la gerencia actual parece incapaz de manejar. Su salario se triplicará. Empieza mañana y me reportará directamente a mí. Elena se quedó de pie, completamente inmóvil. Las palabras resonaban en su cabeza, pero no formaban una idea coherente. Despedida, ascendida, el triple de salario. La realidad se había deshecho y reorganizado en algo que no podía comprender. Elena salió del despacho de Sebastián como si estuviera flotando. No recordaba haber sido despedida. La conversación simplemente terminó. Al pasar de nuevo por el pasillo de la dirección, vio la puerta del despacho de Gabriel Ponce entreabierta. Estaba sentado en su escritorio, pero no trabajaba. Solo miraba la pantalla oscura del ordenador, el cuerpo encorvado en una postura de derrota que nunca le había visto. Sus miradas no se cruzaron, no hubo un saludo ni un reconocimiento. El poder simplemente había cambiado de manos, silenciosamente y sin ceremonia. En ese momento, al ver la ruina de su verdugo, la nueva y aterradora realidad de su propio ascenso comenzó a solidificarse en su mente. Cuando llegó al vestuario en el sótano, el aire familiar olía a productos de limpieza y conversaciones apagadas. Pero algo era diferente, o quizás quien era diferente era ella. Las compañeras que antes compartían bromas con ella ahora la miraban con una mezcla de admiración, curiosidad y una pizca de envidia. El espacio que antes era su refugio ahora parecía un museo de su vida pasada. Miró su carrito de limpieza, los uniformes colgados, su taquilla con una foto de sus hermanos. Eran artefactos de una persona que ya no era, una identidad que le había sido arrancada y reemplazada en cuestión de horas. La transformación había sido tan rápida y completa que la dejó sintiéndose como una extraña en su propia piel. Al final del turno, por primera vez, Elena salió por la puerta principal del Hotel Reina Cristina, la misma que usaban los huéspedes. La noche de Barcelona
La recibió, pero el aire parecía tener una densidad diferente. Nunca hubo una gran explicación para lo que sucedió aquel día. Sebastián Calles no se convirtió en un mentor, ni en un amigo. Siguió siendo una figura distante y analítica. El cambio en la vida de Elena no fue un cuento de hadas. Fue el resultado de una ecuación de negocios, una reasignación de activos ejecutada con precisión quirúrgica. Y mientras caminaba a casa, hacia la única parte de su vida que todavía tenía sentido, se dio cuenta de que el cambio simplemente había ocurrido, sin aviso ni fanfarria, dejando atrás a un gerente resentido y a una excamarera de piso que ahora tenía que enfrentar el desafío más aterrador de todos: vivir bajo los focos.